morfología, recordemos algo, chicos, y pregunta para todos, escriban en el chat. ¿Cuántas formas biológicas tienen los céstodos que tengamos que describir? Son cuatro, hermano. Cuatro formas biológicas, muy bien. Ufa, me gusta que estén participando. Cuatro formas biológicas en las que incluimos también a la oncósfera, ¿verdad? Aparte del huevo. Sería huevo, oncósfera, larva y adultos. Las larvas también son denominadas metacéstodos. Recordemos esto. Y hay que saber diferenciar también esas estructuras. Ya vamos a ir viendo cuáles son, qué es lo más importante que tenemos que diferenciar acá. Vamos a hablar del ciclo biológico del parásito, sus formas, vías, mecanismos, todo lo que necesitamos saber de ahí. La patogenia, cómo es que se origina la enfermedad, ¿verdad? Y cómo es que se manifiesta esa enfermedad. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas más frecuentes, las menos frecuentes? Todo, si será habitualmente asintomática o no, qué cuadro clínico es importante tomar en cuenta en esta parasitosis y por qué se dan, los respondemos en patogenia, ¿verdad? Bueno, entonces también vamos a hablar de los métodos de diagnóstico y tratamiento de esta parasitosis, algunas cosas importantes que hay que tomar en cuenta en epidemiología y prevención y control. Bueno, chicos, entonces volvemos a repetir esta parte y es pregunta de examen. Y aunque tal vez en sus documentos que tienen en su policopiado lo dice, en la última parte del documento justo lo dice. La cestodiasis más frecuente en Bolivia o el céstodo más frecuente lo dice también en otros libros. ¿Ya? Así que van a tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué es el céstodo más frecuente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace el más frecuente? Y de paso, no solo es un parásito del que vamos a hablar en himeноlepiosis, son dos. De los dos, ¿cuál será el más frecuente? ¿Por qué? ¿Verdad? Para los que han ido a la teórica, vayan recordando tal vez un poquito, o los que ya han leído el tema, seguramente los que pasan mañana, igual hay que ir, vayan repasando que esta clase les sirva para ver, para reforzar todo lo que han leído tal vez hoy. Bueno, recordemos que de los parásitos del que vamos a hablar en estas sesiones son céstodos. ¿Qué es un céstodo? Un elemento de cuerpo aplanado, alargado, segmentado, como las tenias, como la que hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se llamaban esos segmentos que presentaba? A ver, escriban en el chat o respóndanlo si quieren. ¿Cómo se llamaban esos segmentos? ¿Proglótides? Proglótides. Proglótides, muy bien, proglótides. Tenemos las inmaduras, maduras y grávidas, ¿verdad? Que formaban todo el estróbilo. Tanto las tenias como Echinococcus como Hymenopeltis son parásitos hermafroditas, no lo olviden. ¿Ya? Bueno, taxonómicamente hemos visto que tenían esta división. Los helmintos se dividen en planos y cilíndricos, ¿verdad? O platelmintos y nematelmintos. Los platelmintos pertenecen a este filum y los nematelmintos a este filum. Si se han dado cuenta, son de un nombre similar. Y de los platelmintos tenemos los céstodos y los tremátodos. Ojo, chicos, en el primer zote de parasitología nosotros estudiamos a los platelmintos. Estamos terminando la parte de los céstodos y a la siguiente semana ya vamos a estudiar a los tremátodos. Ahí ya tienes que pensar tú, ¿cómo se diferenciaban los tremátodos de los céstodos? ¿Cuál es biológicamente superior? ¿Los céstodos o los tremátodos? Y entre Los los tremátodos. tremátodos, ¿cuál será? ¿Verdad? Esas cositas son las que tienes que ir comparando ya. Aquí ya no es tanta memoria como la que utilizabas en primer año, ¿verdad? Bueno, chicos, ahora sí, hablando en sí de la himenolepiosis, como les dije, himenolepiosis, ¿qué es la himenolepiosis? Es una parasitosis ocasionada por céstodos del género Hymenolepis, una parasitosis intestinal, que vamos a ver como estamos viendo aquí en la imagen. Vamos a ver si puedo usar un puntero láser. Sí. Como miren acá, chicos, es una parasitosis muy asociada al hacinamiento de personas, muy importante en la población infantil y más que todo cuando existe una combinación de ambos, un hacinamiento de niños, ¿verdad? Como lo que pasa en las guarderías, en los kinderes, etcétera. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué será tan importante en los niños? ¿Por qué el hacinamiento es importante en esta parasitosis? ¿Será que favorecerá la transmisión? ¿Sí o no, verdad? Entonces, ¿por qué es la infección por céstodos más frecuente? Otra vez les estoy insistiendo con esto, chicos, porque de verdad que esto preguntan tanto en parciales prácticos, teóricos e incluso semanales. Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque es un céstodo de fácil transmisión. A diferencia de la teniosis o de la cisticercosis, esta parasitosis sí es de muy fácil transmisión. Y en los niños pasa algo que en los adultos no pasa mucho. Y vamos a ver por qué esa diferencia. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando todos esos contenidos entonces. Hablemos ahora sí del agente etiológico. Todo esto, chicos, no tienes que memorizártelo. Por lo menos hasta el orden, sí te lo debe, hasta la clase, perdón, sí te lo deberías saber.
Luego, como un plus a esto, tanto las tenias como Echinococcus como Hymenopus pertenecen al orden Cyclophilidae, ¿ya? Bueno, entonces reino animal, filum Platyhelminthus, clase Cestodes, lo que hemos visto en esta diapositiva de aquí, ¿verdad? Esto tienes que conocer tú por si te preguntaran también taxonomía. Solamente necesitas conocer esto. Y listo. La familia, vamos a ver que es muy similar al género. A la familia le colocas el Hymenolepididae y listo. Las dos especies de Hymenolepis que nos interesan a nosotros, que pueden ocasionar himenolepiosis en el ser humano, son Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta. Vamos a ver cuáles son sus características morfológicas también en el adulto y cómo podemos diferenciar de nana de diminuta. Eso es otra cosa muy importante que suelen preguntar, ¿ya? Ahora sí, entonces hablemos de la morfología de este parásito. Se los he dejado también aquí en algunas pequeñas tablas para que lo puedan pasar ustedes. ¿Cuáles son las características más importantes? Y como tal, no tienes que memorizar todo. No te van a preguntar cuántos ganchitos tiene el zoostelo. No, obviamente no te van a preguntar eso. ¿Verdad? Tienes que tener la capacidad aquí también de diferenciar la información que te va a servir en tu vida médica, que te va a servir para tu examen también, y la que no sirve para nada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se te lo he dejado algunas características importantes del adulto. Mira, el Scolex, como hemos visto en las tenias de estos parásitos, también tienen cuatro ventosas. Estas pequeñas sombras que estamos viendo aquí, 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 son las ventosas. Y las ventosas recuerdan que servían como chuponcitos, ¿verdad? Y además de eso, también algunas especies van a presentar su zostelo con corona de ganchos. Ya vamos a ver cuáles son esas especies. A diferencia de las tenias, chicos, estos parásitos miden centímetros de longitud. Si vemos aquí a la tabla, Hymenopus nana mide de 3 a 5 centímetros y diminuta de 20 a 60 centímetros. Aquí va una regla, aquí va un truco. Si estás con cuaderno, anota esto. Nana es más pequeña que diminuta. Esa es una regla que te va a servir para este tema, porque vas a ver, no solo se cumple en el adulto, como estamos viendo aquí, también se va a cumplir esta misma regla en el huevo. Nana es más pequeña que diminuta, ¿ya? En el libro, en otros libros también van a ver que a Hymenopus nana se refieren a Hymenopus nana como la tenia enana y a Hymenopus diminuta como la tenia de los roedores, por si les preguntaran con esos nombres, aunque no lo creo, la verdad, por si acaso. Ahora, otra cosa también importante que tenemos que ver en los adultos es que presentan proglótides trapezoidales. Eso lo vamos a ver aquí. Miren, aquí vamos a ver la forma de estas proglótides que presentan. Estas son proglótides grávidas porque ya se pueden evidenciar también los huevitos ahí. Y miren, estas son de forma trapezoidal. Estas imágenes las he sacado de la CDC, las pueden buscar ahí también. Les voy a pasar los links de todos modos de estas páginas. ¿Ya? Entonces, las proglótides son trapezoidales. Esa es una de las características importantes en esta parasitosis. ¿Ya? Y otra cosa también importante para diferenciar la especie, tal vez lo más importante que vamos a ver aquí, una de las cosas más importantes es el Scolex. Miren, el Scolex en Hymenopus nana presenta un zostelo retráctil. No sé si se nota aquí. Se puede ver como pequeños ganchitos, ¿verdad? Son la corona de ganchos que se presentan en los telos de tráctil. Ya les voy a mostrar. Mientras que en Hymenopus diminuta no presenta ni telos de tráctil ni ganchos. Miren, esto es un adulto de Hymenopus nana, por ejemplo. ¿Por qué digo que es Hymenopus nana? Porque presenta este zostelo retráctil. Como podemos ver ahí, cómo lo saca, cómo lo devuelve luego, ¿verdad? Eso es importante entonces tomarlo, hay que tomarlo en cuenta para el diagnóstico. Y en algunos casos van a ver, y principalmente lo van a ver así, como hacia adentro el zostelo. Está hacia adentro. Pero nosotros sabemos por teoría que el zostelo puede estar hacia adentro, retraído o hacia afuera, ¿verdad? Entonces, una característica muy importante de Hymenopus nana es zostelo retráctil. Aquí una pregunta de generalidades para ustedes. ¿Para qué servía el Scolex? ¿Qué función cumple el Scolex? Escríbanlo en el chat. Una palabra. Una palabra. Adherencia. Adherencia sirve o fijación también sirve. Fijación o adherencia a su hábitat. Porque miren, con esas ventosas que son como chupones es que se pega la luz a la pared del intestino delgado. Muy bien, adherencia o fijación. Perfecto, chicas. Muy bien. Ah, ocultar. Esperen, esperen, esperen. Entonces, una cosa, ¿cuál es más grande? Diminuta, hasta 60 centímetros. Nana mide solamente
a 3 a 5 centímetros. Y obviamente esto tampoco te van a preguntar cuántas proglótides tendrán, tranquilo. Es por lógica saber si esta es más grande, esta tendrá más proglótides que la nana, ¿verdad? Aquí te lo he puesto otras características también que son importantes y suelen preguntarte. Como hemos dicho, son parásitos hermafroditas. ¿Qué significaba eso? Que tiene ambos sexos, ¿verdad? Es masculino y femenino. Son parásitos luminales. ¿Cuál es su hábitat entonces? Te pueden colocar un adulto de Hymenopis nana y te pregunta, ¿cuál es el hábitat de este parásito? Intestino delgado le colocas, ya la fregaste. No es solamente intestino delgado, tienes que aclarar que es la luz del intestino delgado. Porque hay otros parásitos que también están en el intestino delgado, pero no en la luz, sino en la pared, en la mucosa del intestino delgado. Hay que saber diferenciar eso también, ¿ya? Y como sabemos por generalidades, si son parásitos de ciclo heteroxeno, donde se encuentre el parásito adulto será el hospedador definitivo. Y en este caso vamos a ver, como un adelanto, un spoiler, el hospedador definitivo son los humanos y los roedores. Muy bien. Entonces, ahí está un Scolex de Hymenopis nana y un Scolex de Hymenopis diminuta. Claro que tal vez, alguna vez yo también me he preguntado, ¿no lo podremos confundir con Tenia saginata? En primer lugar, chicos, el Scolex de Tenia saginata va a ser un poquito más grande, pero claro, no es característico. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Las proglótides y la longitud del parásito. Muy bien. Y bueno, aunque no podamos diferenciarlo con los adultos, con los huevos sí que vamos a poder. Aquí otra vez les vuelvo a repetir otra característica, las proglótides trapezoidales. Muy bien. Luego tenemos aquí los huevos. Los huevos de Hymenopis son morfológicamente diferentes. ¿Cuál era la regla? Nana es más pequeño que diminuta. Miren cuánto mide el de nana y cuánto mide el de diminuta. Y ahora pregunta para todos, ¿cuánto medía un huevo de tenis SP? 40 micrómetros. Muy bien, 40 micrómetros aproximadamente. Perfecto, entonces miren acá chicos, una característica por ejemplo está en la forma. El huevo de Hymenopis nana es un poco ovalado, como estamos viendo aquí, y aquí el huevo de Hymenopis diminuta es esférico. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Además del tamaño, Hymenopis nana presenta en su, Filamentos polares. en su embrióforo, presenta dos prominencias que salen a los dos polos del embrión hexacanto, 1 y 2. Esos se llaman mamelones polares. De esos mamelones polares salen como pequeños pelitos que se le denominan filamentos polares. Y miren, Hymenopis diminuta no tiene ni esos mamelones ni esos filamentos polares. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante diferenciar la morfología de los huevos? Porque va a ser la forma biológica que vamos a ver en las heces del hospedador definitivo. Esta forma biológica vamos a ver en las heces del ser humano. Entonces pregunta, ¿qué técnica de diagnóstico solicitarías para ver estas formas biológicas? Escríbelo en el chat. Cualquier técnica, no importa. No importa si Cualquier técnica de concentración cualquier que técnica sea que pueda un servir. correcto modificado. Escriban en el chat, escriban en el chat. Quiero leer sus mensajes. Quiero que escriban técnicas que nos puedan servir para ver huevos de helmintos. Vamos, muchachos. Cualquier técnica para ver huevos del mintos. Richie modificada, muy bien. Copros parasitológicos seriato. Lumbrelas también sirve lumbrelas, pero recordemos que lumbrelas es de elección para fasciola hepática. Muy bien, pero sirve, puede servir. Cato sirve, Cato Cats sirve, Richie modificado sirve también. ¿Cualquiera de concentración? No. Atención aquí. Por ejemplo, la técnica de Stroud es una técnica de concentración, pero no concentra heces. Así que tienes que ser más específica con ese punto. ¿No ven? Miren, aquí sí nos sirven las técnicas de concentración, pero las de heces nos sirven, ¿verdad? O las coproparasitológicas, para resumir. Muy bien. Entonces, es la forma biológica que vamos a ver en las heces, es la forma infectante para el hospedador intermediario. Y ojo acá, chicos, un truco que les va a servir para todo el rote es que tanto los huevos como las larvas de los céstodos son formas infectantes. Todos son. No sé si te has dado cuenta en teniosis.
La larva, o sea, Cisticercus, Celulosea y Bovis eran formas infectantes. Los huevos de Taenia solum y Saginata eran infectantes, ¿verdad? Todos los huevos y las larvas son formas infectantes. Pero la cuestión es saber para quién lo son. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba si un ser humano consumía alimentos con huevos contaminados con huevos de Taenia saginata? ¿Qué pasaba? Teniosis. Teniosis, Hidatidosis. Perdón, cisticercosis. cisticercosis. ¿Qué dicen, chicos? Si No una pasaba persona nada. consume No alimentos pasaba contaminados nada. con huevos de Taenia saginata, nada. No pasa nada porque no es infectante para el humano, ¿verdad? Pero si es infectante para el ganado vacuno. ¿Ven? Eso, ahí está la clave. Tienen que diferenciar para quiénes son infectantes los huevos y las larvas de los céstodos. ¿Ya? El único huevo de tenia que era infectante para el ser humano, por si acaso, era el huevo de tenia solio, ¿verdad? Ahí sí pasaba cisticercosis. Bueno, en este caso, miren, el huevo de Hymenoleucis nana es el infectante para el ser humano. O te lo he anotado ahí. Es importante que lo sepas. Pero el otro huevo, el huevo de Hymenoleucis diminuta, no tiene capacidad de infectar al ser humano. ¿Ya? Ojo, eso también es importante, anótalo. Aquí te vemos entonces algunos huevitos de Hymenoleucis nana. ¿Qué podemos diferenciar? La forma ovoide, ovalada que hemos visto, ¿verdad? Miren, aquí está el embrión hexacanto, aquí alrededor del embrión hexacanto está el embrióforo y tiene su cubierta externa también. Esta cosita de aquí y esta cosita de acá, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde están las manitos? Mamelones polares. Mamelones polares. Y lo que salía de esos mamelones polares eran los filamentos polares. Entonces van a ver como un espacio que se forma entre la cubierta externa del huevo y el embrión hexacanto, ¿verdad? Otro truco para diferenciarlos, van a ver, en los huevos de Hymenoleucis nana se caracterizan porque en esta parte de aquí son bien sucios, como estás viendo acá. ¿Verdad? Pero eso se debe a los filamentos polares. Aquí vemos otro huevo de Hymenoleucis nana. Aquí se nota el mamelón polar de este lado y de este otro no. ¿Por qué pasará esto? Recuerden que no son objetos planos, no son pizzas, son objetos que tienen volumen. Si te apuesto que si mueves un poquito el micrométrico acá, ya vas a notar aquí el otro mamelón polar. Aquí se pueden ver los ganchos del embrión hexacanto también, ¿verdad? Y aquí otra vez un huevo de Hymenoleucis nana. Aquí se ven bien bonitos los filamentos polares. Entonces, diferencienlo. Pregunta, si colocamos un huevo de Hymenoleucis nana al lado de un huevo de Tenia sp, ¿quién será más grande? ¿O serán del mismo tamaño más o menos? Del mismo tamaño más o menos. Más o menos, ¿no? Tal vez Hymenoleucis nana sea ligeramente más grande, pero son del mismo tamaño. Más o menos. Muy bien. Entonces, miren, y en este lado tenemos un huevo de Hymenoleucis diminuta. Miren, ese espacio que se forma entre la capa externa y el embrión hexacanto aquí es limpio, porque no tiene ni mamelones ni filamentos polares. Y ahora para los curiosos, miren, más o menos este movimiento es el que tiene el embrión hexacanto dentro de huevos. En este caso eran dentro de huevos de Hymenoleucis nana. Ya les voy a pasar los links también, pero miren cómo se mueven sus pequeños ganchitos, ¿verdad? ¿Recuerdan qué importancia tenía el embrión hexacanto? A ver, escríbanlo en el chat en dos palabras. ¿Qué era el embrión hexacanto? U oncósfera. ¿Qué era? ¿Por qué nos interesaba el embrión hexacanto? Eso, eso, chicos, es la forma invasiva. Me gusta, están participando. Y por otro lado tenemos a la larva. Otro nombre que le puedes dar, metacéstodo. El metacéstodo de las tenias, recuerden que recibía el nombre de cisticerco. En este caso, el metacéstodo de Hymenoleucis recibe el nombre de larva cisticercoide o cercocisto. Ojo con eso, eso sí es pregunta de examen parcial. Eso sí te pueden preguntar. Te pueden mostrar un huevito de tenia de Hymenoleucis y te pueden preguntar, cómo se llama la forma larvaria de este parásito? ¿Y cómo se llamaba? Larva cisticercoide o cercocisto. Vamos, estamos tardando mucho. Entonces, miren, aquí lo que se presenta es un escólex invaginado del parásito, rodeado de una membrana y de una pequeña colita. Mide aproximadamente 500 micrómetros. No les van a preguntar mucho de esto. Lo que sí les pueden preguntar es dónde se encuentra la larva cisticercoide. Y para conocer eso, tienes que conocer el ciclo biológico del parásito. De todos modos, pequeño spoiler, aquí está. Y recuerden que es forma infectante para el hospedador. Definitivo.
Como les había dicho, las larvas son forma infectante. Los huevos son forma infectante. Pero las larvas, ¿para quién son infectantes? Para el hospedador definitivo. Que hemos dicho hace un momento que eran los humanos y los roedores. Oh, oh. Esperen un momentito. Había guardado algunas cosas más acá. Ah, se movió el orden de las diapos. Ahora sí. Entonces, chicos, un pequeño resumen de lo que son las formas biológicas. Tenemos el adulto y los huevos. Lo más importante es de conocer eso. Miren aquí el adulto de Hymenolipis, por ejemplo, tenemos con su rostelo hacia atrás. Y se nota el rostelo que está hacia atrás. Miren, es como una pequeña montañita aquí. Aquí se nota muy bien las ventosas y parte del rostelo como que se quiere ir ya hacia adelante. Los huevos de Hymenolipis también. Entonces, rostelo retráctil. No se olviden de esto. Este es un esquema que he sacado del libro de David Pereira Neves. Es un buen libro de parásitos, solo que está en portugués. Vamos. Ahí está el Scolex. ¿De qué especie será este Scolex, chicos? ¿Nana o diminuta? Ufa, pregunta para Kinder. Pero vamos, chicos. ¿Para quién? Nana. Eso, chicos. Hymenolipis nana, porque miren, aquí se nota bien bonitos sus ganchos, ¿no ven? A diferencia de tenia, esto es una curiosidad, ¿no? A diferencia de las tenias, no tienen doble corona de ganchos estos parásitos, solamente tienen una corona, como estamos viendo aquí. Y miren aquí, bien bonito como dibujado el huevo de Hymenolipis nana, con sus mamelones polares y sus filamentos polares. Muy bien, ahora sí, pregunta. Si te muestro este estróbilo, ¿se podrá definir la especie? Normalmente, chicos, no se podría, pero nosotros vamos a ver más adelante también que la especie más prevalente en nuestro medio y en el mundo es Hymenolipis nana. Así que lo más probable es que este sea un estróbilo de Hymenolipis nana. ¿Qué forma tenían las proglótides de este parásito? Romboidales. Romboidales, o sea, como un diamante. Trapezoidales. Trapezoidales, trapezoidales, trapezoidales. Muy bien. Aquí tenemos una larva cisticercoide. Y si yo te pregunto acá, chicos, diagnóstico, miren bien el huevito. Diagnóstico, miren la forma, miren las estructuras, miren, diagnóstico. Escriban en el chat esta vez. Si te preguntan diagnóstico, ¿qué respondes? Sara, ¿respondes nana? Diminuta. ¿Respondes diminuta, pero? Ah, ya, ahí está una mejor respuesta. Huevo de Hymenolipis diminuta. Me gusta, me gusta. ¿Algo más? ¿Alguien no pensaría que por la forma pueda ser nana? Miren, ahí ya tenemos otras respuestas. Ya tenemos discusión aquí. Huevo de Hymenolipis nana, otros dicen huevo de Hymenolipis diminuta. ¿Quiénes dicen huevo de Hymenolipis nana? Levanten la mano. Ya, hay algunos que han levantado la mano. ¿Y quiénes dicen que es un huevo de Hymenolipis diminuta? Levanten la mano. Uf, allá hay más personas ahí que han levantado la mano. Me gusta. Diagnóstico correcto, chicos, huevo de Hymenolipis diminuta. Y aunque no lo parezca, ¿no? Parecen nana por la forma, claro. Yo les creo que parecen nana por la forma, porque es ovalado y todo, ¿verdad? Pero no presenta mamelones ni filamentos. El espacio entre aquí es blanco, limpio. Por lo tanto, ese es un criterio más fuerte para diagnosticar que es un huevo de Hymenolipis diminuta. Diminuta, sí está bien, diminuta. Muy bien. Ahora sí, hemos de pasar un poquito de morfología. Ahora sí vayamos a ver el ciclo biológico del parásito. Miren, el ciclo biológico de este parásito es simple y complejo. Ufa, alguien me ha instalado un virus. ¿Qué han hecho? ¿Qué fue eso? No, ya. Bueno, olvidemos que eso pasó. Miren, como tal, el ciclo biológico de este parásito en parte es sencillo y en parte es complicado de entender, porque a diferencia de las otras especies que vamos a ver más adelante, Hymenolipis nana, miren, ¿qué ciclos biológicos puede cumplir? Todos. Hymenolipis nana puede cumplir ciclos heteroxenos, monoxenos y autoxenos. Aquí te muestra cómo en esta flecha cumple el ciclo heteroxeno, esta flecha representa un poquito más el ciclo monoxeno y este de aquí el ciclo autoxeno del parásito. Entonces, mira, nana cumple los 3 ciclos biológicos, heteroxeno, monoxeno y autoxeno. ¿Y cuántos ciclos biológicos cumplirá diminuta? Solamente ciclo heteroxeno. ¿No habíamos dicho que Hymenolipis nana era mucho más prevalente que Hymenolipis diminuta? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Será por los ciclos?
¿O será por algo en particular en cada ciclo biológico? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero por ahora, chicos, recuerda, si te describes o si tú describes el ciclo heteroxeno de Hymenolipis, lo vas a describir tanto para nana como para diminuta. Pero si describes un ciclo monoxeno, ahí solamente es para Hymenolipis nana, ¿verdad? O si describes un ciclo autoxeno, Hymenolipis nana también. Muy bien, entonces, chicos, ambas especies cumplen ciclo heteroxeno. Pero ¿cuál es la especie más prevalente? Hymenolipis nana. ¿Pero por qué? Ahora vamos a resolver eso. Muy bien, vamos entonces ahora sí. Siempre se los dejo yo aquí, chicos, un pequeño resumen aquí del ciclo biológico para que lo estudien en sí, ¿no? Para que se pasen, para que confirmen alguna información. Porque miren, para describir yo el ciclo biológico no necesitamos de eso, necesitamos del dibujito simplemente. Así que miren acá, chicos. El ciclo biológico del parásito, como estamos viendo aquí, es el de heteroxeno. Por lo tanto, ¿cuántas especies de hospedadores? Dos o Dos o más. más especies. Más Dos de o dos más. especies. Muy bien. Recuerden que la cantidad de especies de hospedadores que tenga un parásito no depende del ciclo biológico, depende de la especificidad de especie, ¿verdad? Entonces, va a necesitar sí o sí de dos o más especies de hospedadores, dentro de los cuales tenemos al ser humano y a los roedores y algunos pequeños artrópodos como los coleópteros, los gorgojos o algunas pulgas también. Pregunta para todos. ¿Cuál es el hospedador definitivo? Viendo este ciclo biológico aquí, ¿cuál será el hospedador definitivo? Por lógica, por generalidades tienes que saber esto. Viendo este El pequeño hombre. dibujo, ¿cuál es el definitivo? Miren dónde está el adulto, ¿verdad? ¿En qué hospedador está el adulto? ¿Y en qué hospedador está la larva cisticercoide? Eso, el humano y la rata. Muy bien. El ser humano y los roedores son los hospedadores definitivos de este parásito. Y los hospedadores intermediarios son los artrópodos. Ahora sí, hay que cesar este ciclo, hay que darle la vuelta, ¿verdad? Si decíamos que el parásito adulto está en el intestino delgado del hombre, que es su hábitat, ahí es donde este parásito crece, posteriormente hace apólisis y se liberan los huevos en las heces del ser humano. Ya hemos pensado aquí, miren, por eso les digo, conociendo el ciclo biológico, describes todo. Ya hemos visto hace datos que podemos solicitar copros para ver huevos en heces, porque lo que sale del ser humano son huevos. Muy bien. Bueno, lo que pasa aquí, chicos, es que estos huevos llegan al medio ambiente y son ingeridos por los artrópodos, te dice aquí. Y aquí te suelen hacer una pregunta. Las pulgas, te dicen, o los coleópteros, como los que estamos viendo aquí. Pero las pulgas no tomaban sangre, no te picaban para comer sangre. Las respuestas sí. Entonces, ¿cómo es que se come un huevo que se encuentra en la tierra o en el piso? Es que no lo hace en su estadio de adulto. Ya vamos a ver entonces esto más adelante cómo lo hace. ¿Ya? Entonces, miren, lo que pasa es que los artrópodos se consumen el huevo. Se libera el embrión hexacanto que atraviesa el intestino de estos artrópodos y llega a su hemócele. Por favor, anoten eso. Estos huevitos, o el embrión hexacanto, perdón, llega al hemo, hemocele. Pucha, que no puedo escribir aquí. Pero llegan al hemocele, que es la cavidad donde circula la hemolinfa en los artrópodos, ¿ya? Llegan al hemocele. Y en el hemocele se transforman en larvas. Muy bien. En el hemocele entonces se encuentran las larvas cisticercoides. Pregunta de examen. ¿En qué lugares se localizan las larvas cisticercoides? Un lugar es en el hemocele del hospedador intermediario. ¿Ya? O si no, te colocan un huevo de té y Hymenolipis nana y la pregunta te dice, en el hospedador intermediario, ¿dónde se encuentra la forma larvaria? Respuesta, una palabra, hemocele. ¿Ya? Por si acaso, pregunta de examen. Ahora aquí, chicos, viene la cosa. Estas pulgas o estos coleópteros, cómo es que la larva que está aquí tiene que llegar? Porque ya estamos, ¿no? Larva adulto nomás ya es. ¿Cómo pasa de aquí a aquí? ¿Cómo la larva que está en el hemocele de estos artrópodos llega al intestino delgado del adulto? Tal vez alguno piense, si lo pica, ¿lo introducirá? No, 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 no. Tal vez ahí llegará la sangre, pero en este caso tiene que llegar al intestino delgado. ¿No ven? Lógica entonces, chicos, ¿qué creen que pase?
Mecanismo de infección del hospedador definitivo. Ingesta de artrópodos infectados con larvas cisticercoides de Hymenopis nana o diminuta. Entonces, lo que pasa es que tú o el ser humano se tiene que comer estos artrópodos. Pero pregunta para todos, ¿creen que sea algo frecuente que pase? ¿Crees que pasa todo el tiempo? ¿Crees que te comes artrópodos? No. A no ser que tengas muy mala suerte que de dormir con la boca abierta y roncando, ¿no ve? Que te salpule justo la boca y te comes. No va a pasar eso. ¿Verdad? Muchachos, entonces, no pasa eso. Uy, creo que alguien me ha quitado compartir mi pantalla, ¿no? A ver, espera un momento. Descartar. Ah, no, ¿se sigue viendo mi pantalla? Yo ya No, no la veo. Ya no se ve, ¿verdad? A ver, dejar de compartir y volvemos a compartir toda mi pantalla. Ahora sí. Volvemos a lo que estábamos. Entonces, miren, chicos, comías tú al artrópodo y pasaba por los jugos gástricos el artrópodo. Pobre, pobre pulga, pobre coleóptero, se va a destruir en el estómago por los jugos gástricos, ¿verdad? Y por lo tanto, la larva cisticercoide ha llegado al intestino delgado del ser humano. Si recordamos un poco de morfología, dentro de la larva cisticercoide estaba el escólex del parásito invaginado, pues este vaginará, se fijará al organismo y empezará a crecer hasta ser un parásito adulto. Entonces, hospedador definitivo, humanos y roedores en Hymenopis nana y diminutas roedores y humanos. Y aquí lo he cambiado porque esto va a ser un dato muy importante. Vamos a ver ahorita eso. Los hospedadores intermediarios, pulgas coleópteros. Formas infectantes, mecanismos de infección y mecanismos de infección se los he dejado ahí. Pero como les he dicho, chicos, conoces el dibujito y estas cosas ya tienen que salir de por sí. De todos modos, se lo he dejado para que sea como una guía. Ahora, esto también tendríamos que saberlo por generalidades, ¿no? Por su localización, ¿qué tipo es? Luminal. Por su temporalidad, permanente. Y ojo, todos los céstodos que vamos a ver este zote son permanentes. Los tremátodos que vamos a ver este zote son temporales. Ese es un dato que sí o sí sabértelo. Y por su efecto en los hospedadores, patógeno. ¿Cuál era el hospedador intermediario? Las pulgas, como estamos viendo aquí. Miren, estas son pulguitas. Se puede distinguir la especie de las pulgas, claro, pero no les vamos a explicar eso en esta clase. Suelen preguntarte sus géneros y especies, pero no creo que lo hagan, la verdad. Pero de todos modos les presento, señores estudiantes, tenocefálides. Tenocefálides, señores estudiantes. Tenocefálides es el género. Tenocefálides canis, por ejemplo, son pulgas de animales principalmente, pero pueden picar también al ser humano. Y por ese otro lado estamos viendo Pulex y Zitans. Bueno, ya lo vamos a ver en el cuarto zote cómo se diferencian. Miren cómo este está peinadito y este no. ¿No ven? Ya vamos a ver, pero. Y por este otro lado tenemos también los coleópteros, pequeñas cucarachas, por decirlo así. En este caso son los gorgojos. Ahora, miren, los gorgojos, si tú preguntas por los gorgojos, te van a contar pequeñas cucarachas que se encuentran en los maíces, en las harinas, en los trigos o en los arroces, como estamos viendo aquí. ¿Ya? Ahora, la ingesta de estos artrópodos, recuerden algo, no es un mecanismo de infección frecuente para el ser humano. Por lo tanto, hemos visto que estos parásitos cumplían heteroxeno, ¿verdad? Pregunta, ¿en Hymenopis nana el ciclo heteroxeno será el más frecuente? No, porque el mecanismo de infección no es algo probable de que pase. Vamos a ver que en Hymenopis nana los ciclos más frecuentes son heteroxeno. Y Hymenopis diminuta, como no tiene de otra, se queda con ciclo heteroxeno. ¿No ven? Pero ahora analicemos un poquito de los roedores. En ellos sí es más probable que se coman a los artrópodos. Le agarren ahí a su pulguita que está caminando entre su cuerpito y se lo coman. Ahí sí es más probable de que pase. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les vuelvo a repetir el ciclo biológico. Principalmente el ciclo heteroxeno nos interesa más que todo en Hymenopis diminuta. Este esquema también lo he sacado en un atlas de internet. Les voy a pasar el link. Miren, el adulto se encuentra en el hospedador definitivo, que pueden ser humanos o roedores. De aquí salen en las heces los huevos del parásito, los cuales se comen las pulgas donde se desarrollan la larva cisticercoide. El ratón se come la pulga, con ella la larva cisticercoide, y dentro desarrolla el adulto. Tan difícil no es, ¿no ven? Pero tienes que saber algo. ¿Cuál es el hospedador habitual de Hymenopis diminuta? Hospedador definitivo habitual,
Los roedores. ¿Y el hospedador definitivo ocasional quién será? Para Hymenopletis diminuta. Muy, muy bien. El Homo sapiens, si te preguntan género y especie. Perfecto. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo se infecta la pulga? Les decía, ¿no ven? Las pulgas se infectan en su estadio de larva. Miren, las pulgas lo que hacen es colocar huevos de pulga. De esos huevos salen las larvas de la pulga. Las larvas se transforman en pupas y las pupas en adultos. Ese es su ciclo biológico de las pulgas. Las pulgas adultas comen sangre, pero cuando son larvas, ahí es cuando comen pequeños detritus orgánicos que se encuentran en la tierra. ¿Ya? Entonces, eso es el ciclo heteroxeno en esta parasitosis. Ahora vamos a evaluar el ciclo monoxeno. El ciclo monoxeno de Hymenopletis diminuta, si es que te dicen, te quieren ya hacer una trampa ahí, porque Hymenopletis diminuta no tiene ciclo monoxeno. Entonces, si te digo, el ciclo heteroxeno del género Hymenopletis, ¿de qué especie estaremos hablando? ¿De qué especie era su huevo así? A ver, recuerden. Hymenopletis nana. Hymenopletis nana. Miren, en el ciclo monoxeno, este es un ciclo heteroxeno también por la flecha azul. No van a hacer caso a la flecha azul en este caso. Solo nos interesa la flecha negra. En el ciclo monoxeno, el huevo de Hymenopletis nana también es forma infectante para el humano. Entonces, ¿qué pasa? Existe fecalismo acá, contaminación del medio ambiente con heces fecales. Por lo tanto, los huevos se diseminan agua, alimentos, tierra, etcétera. Pero principalmente nos interesa agua y alimentos contaminados o también las manos contaminadas. Puede haber autoinfección externa en esta parasitosis. La cuestión, chicos, aquí es que existe ingesta de huevos. El huevo llega a la luz del intestino y aquí el huevo pasa a la cavidad gástrica, pasa las secreciones, el ácido del estómago, las secreciones hepatopancreáticas y lo que se libera del huevo es el embrión exacanto, ¿verdad? Lo que hace el embrión hexacanto es atravesar o invadir. Recuerden que el embrión hexacanto es forma invasiva. Invade las vellosidades intestinales donde se transforma en una larva. La larva posteriormente se transformará en un adulto y al salir de la vellosidad, lo que hace es destruirla. Hay acción traumática por parte de las larvas. Pregunta de examen. Entonces, el ciclo monoxeno es muy importante porque si te das cuenta aquí, esto se puede repetir muchas veces por autoinfección externa. Es más probable, ¿qué será más probable? Que te comas un coleóptero o que te comas agua contaminada con huevos. Que te comas agua. Por eso es que el ciclo monoxeno es más frecuente que el heteroxeno. Por eso es que Hymenopletis nana es más frecuente que Hymenopletis diminuta. Porque en Hymenopletis nana los mecanismos de infección son más frecuentes, más probables de que pasen. ¿Listo? Entonces, eso es uno de los datos que tienes que tomar en cuenta aquí. Perfecto. Entonces, ya hemos visto por qué el ciclo heteroxeno no es tan frecuente de que pase. Y tal vez alguien se pregunte, ¿pero no comemos arroz? ¿No comemos maíz? ¿No comemos trigo? ¿Donde pueden estar los coleópteros? La respuesta es sí, claro que comemos, pero no lo comemos crudo. Ojo con ese dato. ¿Ya? Entonces, aquí, chicos, algo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en procesos de autoinfección externa, los parásitos que se encuentran en el organismo, lo que pasa es que se incrementa la cantidad de parásitos, se incrementa la carga parasitaria. Ahora la pregunta es, ¿cómo se incrementa la cantidad de parásitos en el organismo? En esta parasitosis, ¿cómo creen? No se los voy a anotar todo. Quiero que anoten en el chat ustedes. ¿Cómo se incrementa la carga parasitaria en el organismo? Ya hemos dicho uno, ¿no? Un mecanismo. Eso, bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante también. ¿Ya? También se incrementa por autoinfección interna. ¿Ya? ¿Por qué más, pero? Antes de esto, en el ciclo monoxeno, en el ciclo... muy bien, Rodrigo. Muy bien. Reinfecciones. Otro son autoinfecciones externas. Ay, perdón. Otros son autoinfecciones externas y por último las autoinfecciones internas. ¿Ya? Entonces, si es que te preguntan, ¿cómo es que se incrementan las infecciones? Eso significa, por ejemplo, si esta persona no tiene agua potable, todos los
días está tomando agua, se va a infectar y al siguiente se va a reinfectar. Recuerde que la infección corresponde más a una heteroinfección. Las reinfecciones son nuevas infecciones por la misma especie de parásito, ¿verdad? Autoinfecciones externas por ano, mano, boca puede pasar en este caso y autoinfecciones internas como vamos a ver en el ciclo autoxeno. Resumen del ciclo monoxeno, aquí está. En el ciclo monoxeno existe heteroinfección y autoinfección externa. Y en el ciclo autoxeno solamente nos interesa la autoinfección interna. Inmunolepis nanohospedador habitual, el ser humano, y el hospedador ocasional, los roedores. Al revés de lo que pasaba en Hymenopis diminuta, ¿verdad? En Hymenopis diminuta, el hospedador habitual eran los roedores y el hospedador ocasional eran los humanos. Por eso también se llamaba tenia de los roedores a Hymenopis diminuta. ¿Ya? Pero miren, chicos, como hemos visto en este pequeño esquema de... Ay, chucha. Como hemos visto en este esquema de acá, lo que pasa es que... Vamos a hacer una pluma. Hemos dicho, ¿verdad? El embrión hexacanto que invade la vellosidad intestinal, se forma la larva, destruye la vellosidad, la larva se transforma en adulto. El adulto pone otra vez los huevos de Hymenopis. Y estos huevos de Hymenopis, a diferencia de los otros huevitos, ahí con sus filamentos polares y todo, vamos a hacerlo ver. Eso es, ya. Este es el huevo. Estos huevos de Hymenopis en el tránsito intestinal, lo que pueden pasar es que liberan, antes de salir del organismo, liberan al embrión hexacanto. Y el embrión hexacanto, por lo tanto, puede volver a invadir otra vellosidad y se forman más adultos. Ese es el ciclo autoxeno. Entonces, ¿cuál es la forma biológica que inicia el ciclo autoxeno? Pregunta para todos. ¿Cuál será la forma biológica que inicia el ciclo autoxeno? ¿La que reinvade o la que recoloniza? El embrión hexacanto o la oncósfera. Muy bien. Aquí se los he dejado en el resumen. La forma que inicia el ciclo autoxeno, la oncósfera. Muy bien. Aquí se les ha puesto el mecanismo de infección en el ciclo autoxeno. En el ciclo de la CDC está representada por esta mitad. Se ha puesto una flecha grande y se los he puesto una imagen traducida para que lo lean directamente aquí también, el ciclo autoxeno. ¿Listo? Entonces, miren chicos, volvemos a este pequeño cuadro de aquí que es muy importante. ¿Cómo se incrementa la cantidad de parásitos? Reinfecciones, autoinfecciones externas y autoinfecciones internas. Eso es lo que pasa en este parásito. En otros vamos a ver también que la cantidad se incrementa por la multiplicación o por la reproducción del parásito dentro del organismo. Bueno, eso es en otros casos de parásitos protozoarios de reproducción asexual, por ejemplo. Lo vamos a ver en siguientes temas. Bueno, ahora sí, ya hemos descrito lo más importante. Si te has dado cuenta, es muy importante conocer esto, porque mira, por ejemplo, aquí ya puedes cortar el ciclo de profilaxis. ¿Lavado de manos servirá para evitar infecciones por Hymenopis diminuta? Respondan, ¿sí o no? ¿El lavado de manos será una medida de profilaxis para evitar infecciones por Hymenopis diminuta? Diminuta no, diminuta no. Nana sí, porque nana sí, en nana sí hay ciclo monoxeno. En diminuta solo es esto, ¿no ven? Muy bien, pero para nana, lavado de manos, lavado de alimentos, hervir el agua, medidas de control para evitar fecalismo, por ejemplo, dotación de alcantarillado. Para evitar que una persona coma agua, tome agua cruda, dotación de agua potable. Mire, con el ciclo biológico se saca todo. Con el ciclo biológico. ¿Hay parásitos en las heces? Compro parasitológicos. Por ejemplo, dicho modificado, Catocats puede servir. Si el parásito está en el intestino delgado, donde destruye las vellosidades, donde el parásito come nutrientes, si son muchos parásitos, se van a comer muchos nutrientes, cuadros de desnutrición, pueden ocasionar diarreas porque el parásito está destruyendo vellosidades, pierden la superficie de absorción. Ya pasan muchas cosas, ¿no ven? Del ciclo biológico sale todo. Y ahora vamos a explicar la parte de la patogenia con Chubis. Aquí se los he dejado en resumen de la patogenia. Si quieren, saquen una foto, les va a servir tanto para los que pasen con los doctores del paralelo A como los del paralelo B, que todavía no se han dividido, ¿no? Tal vez se dividan, quién sabe. Pero miren, ¿a qué se debe la enfermedad? ¿Por qué se da la enfermedad? Porque existe la presencia de parásitos adultos, tanto los adultos como las larvas ocasionan enfermedad. ¿Dónde se encuentran? En el intestino delgado. Entonces, miren, algunos factores importantes. Del parásito, lo más importante que tenemos que conocer es la carga parasitaria. A mayor cantidad de parásitos, mayor manifestaciones clínicas, ¿verdad? Muy bien. Y del hospedador, edad. ¿En quiénes hemos dicho que era más importante esta enfermedad, chicos?
¿En qué grupo etario? Niños. 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 Muy bien. Vamos a ver por qué ahorita. Vamos a ver por qué. Vamos a entender por qué los niños. Miren, los mecanismos de acción patógena se deducen. Acción tóxico-excitativa, claro, el parásito está consumiendo nutrientes, por lo tanto también sacará sustancias de metabolismo, de secreción y excreción. Estas sustancias que son tóxicas, nuestro organismo las puede absorber y puede ocasionar manifestaciones clínicas a distancia, como por ejemplo puede ocasionar prurito, puede ocasionar algún dolor de cabeza, por ejemplo, esas toxinas que hemos absorbido. En algún caso se describe fiebre, pero es raro, ¿no? Miren, ahí está la acción tóxico-excitativa también, porque eso va a favorecer a que haya también aquí una excitación de los plexos, principalmente del plexo mientérico. ¿Qué pasará si se estimula el plexo mientérico? Aumenta el peristaltismo. Si aumenta el peristaltismo, pues hay diarrea. Ahí está. Hemos descrito parte de las clínicas también. Proinflamatoria, o existen unas respuestas inflamatorias. Recuerden que para algunos doctores esto no lo toma mucho en cuenta esta acción, pero para la mayoría sí. Existe una acción proinflamatoria porque gracias a la presencia del parásito, lo que pasa es que existe enteritis. Y esta enteritis va a ser principalmente con un infiltrado de linfocitos y también por eosinófilos. Ufa, muy bien, un parásito que puede activar a los eosinófilos. Ya estamos viendo eso, muy importante. Acción traumática. ¿Por qué será acción traumática? A ver, ¿alguien quiere responder esto? ¿Por qué creen que ocasiona acción traumática? Destruir las vellosidades intestinales. Eso. La larva es la acción traumática, porque aquí destruye vellosidades intestinales. Por lo tanto, al destruir vellosidades habrá aplanamiento, atrofia e hipotrofia de vellosidades. Si hay hipotrofia de vellosidades, pierdes superficie de absorción. Por lo tanto, ya no absorbes bien los nutrientes y hay un síndrome de mala absorción con posterior desnutrición. Además de que el parásito está consumiendo nutrientes, acciones foliatriz. Y si son muchos parásitos, muchos nutrientes te van a quitar. Va a contribuir eso más a la desnutrición. ¿Ven? Así se estudia estas parasitosis, chicos. Tienes que entender todo el por qué. Porque esas cositas son las que preguntan. Muy bien, si hablamos un poquito de las respuestas inmunes, gracias a las sustancias tóxicas existe una respuesta por los T-helper-1. Y también vamos a ver una respuesta muy importante de los eosinófilos. Ahora, gracias a eso, va a haber una mayor respuesta por anticuerpos, gracias a los TGLP1. Y vamos a ver, si hay anticuerpos, los anticuerpos van a ir contra esta forma biológica. Van a evitar también las infecciones por la oncósfera porque va a haber una gran secreción de moco. Por lo tanto, la oncósfera ya no se va a poder fijar en la vellosidad, invadirla. Ya va a ser menos frecuente este paso. Por eso es que en los adultos no se da tanto, porque la respuesta inmunitaria en estos casos ya va a limitar alguna parte de la enfermedad. Miren eso. Eso, claro, no va así, tal como estamos explicando en los niños. Por eso en los niños esto también es importante. ¿Por qué también es importante en los niños? Porque los parásitos están consumiendo nutrientes y el cuerpo está perdiendo nutrientes gracias a que ya no los absorbe. ¿Y en qué edad creen que necesitemos más de nutrientes? Cuando estamos en desarrollo, cuando somos niños. Entonces, si te has dado cuenta, no hay una manifestación clínica que te diga, puede ser himenolipiosis, ¿no ve? No, las manifestaciones clínicas en la himenolipiosis son inespecíficas. Ejemplo, dolor abdominal puede haber porque el parásito está en el intestino delgado. Puede haber flatulencias por el proceso de mala absorción. Puede haber diarreas, alteraciones del apetito. Puede existir en este caso. Y otras manifestaciones clínicas que aquí está para hacer karaoke, no lo voy a hacer, ¿ya? Pero cuadros clínicos que de verdad nos interesen aquí, uno es la desnutrición crónica, donde la manifestación clínica más importante es la pérdida de peso, pero no es la única, ojo. Y en otros libros, si suelen preguntar también, tal vez veas alguna pregunta de examen pasadito así, ¿qué pasa si existe más a 1500 huevos por gramo de heces? Ahí sí es cuando podemos atribuir la enfermedad a inmunodeficiencia, porque ahí es cuando decimos que este parásito está en una gran cantidad. Ahora pregunta, ¿qué examen solicitas para saber este dato? ¿Qué examen de laboratorio solicitas? Escríbelo en el chat. Eso, Gato Cats. Muy bien. Entonces, ¿de qué depende principalmente la sintomatología? Del número de parásitos. ¿De qué más? De la edad del paciente, estado nutricional del paciente y
Especie del parásito también depende. Vamos a ver que nana va a ser más, ocasiona cuadros más importantes que diminuta. Porque si te has dado cuenta, Hymenopus nana es el único parásito que puede estar aquí, ¿no? Porque el único parásito que libera huevo en el organismo. Y el único parásito donde los larvas se encuentran en las vellosidades. Diminuta no hace eso. Directamente diminuta se forma el adulto. Muy bien. Pero de todos modos, tantas manifestaciones clínicas, tantos mecanismos de acción patógena que hemos visto, y esta parasitosis es habitualmente asintomática. Habitualmente asintomática. Igual que la teniosis, igual que la cisticercosis. Eso significa que, por ejemplo, de 10 personas que tengan Hymenopus, solamente 3 presentarán clínica. Las demás están tranquilas, felices de la vida. Pero muy importante, niños. Un dato aquí, chicos, para que diferencies una desnutrición crónica de una desnutrición aguda, te lo he puesto este pequeño esquemita. Mira, en una desnutrición crónica, como el niño no ha tenido acceso a nutrientes necesarios para su desarrollo, pues uno, supongamos que estos dos niños son de la misma edad. ¿Qué pasa? El niño con desnutrición crónica no ha logrado crecer lo suficiente porque le ha faltado nutrientes para hacerlo. Hay un retraso de crecimiento, un retraso pondoestatural. Hay alteración del coeficiente intelectual. Este niño no rinde bien en colegio. Le dicen que es distraído, que es tonto, además de que no se puede expresar bien, no puede entablar una conversación con otros niños. Le cuesta comunicarse a este niño. Existen obviamente bajas defensas y miren que incluso se le elimina la curiosidad para ir a jugar. Por otro lado, en una desnutrición aguda lo principal es pérdida de peso, pero en crónica obviamente también hay pérdida de peso, ¿no? Muy bien. Y para los que pasan, por ejemplo, con doctores como el doctor Aguirre, puede que les pregunten sobre el síndrome de mala absorción. ¿Por qué se da? Por el aplanamiento de las vellosidades del intestino delgado. Se pierde superficie de absorción, por lo tanto los nutrientes ya no se van a absorber correctamente. ¿No ve? Aquí otra esquemita de desnutrición crónica. Ya estamos terminando, ojo. 10 minutos más y terminamos. Bueno, para el diagnóstico de esta parasitosis, lógico, ¿no? Lógico, lógico, lógico. Si tuviéramos entre Zichi modificado y CatoCats, ¿cuál solicitas primero y por qué? Bueno, primero, ¿cuál solicitas primero? Escríbanlo en el chat. ¿Qué solicitas? ¿Zichi o CatoCats? Sí. Zichi. ¿Por qué? Ahora sí responden por qué. A ver, ¿alguien responde por qué? Porque tiene, Zichi modificado tiene mayor sensibilidad. ¿Pero por qué tiene mayor sensibilidad? Pucha, todo es un porqué, ¿no? Todo es un porqué aquí. Porque es una técnica de concentración de heces por sedimentación en este caso. Muy bien. Y podemos pedir también CatoCats para identificar la carga parasitaria, porque sabemos que CatoCats es una técnica cual y cuantitativa, ¿verdad? Podemos solicitar otras técnicas, pero hasta ahí. ¿Creen que sea necesario solicitar ELISA, IF, hemaglutinación, PCR para esta parasitosis? No, no, porque con el copro parasitológico ya es suficiente para dar la especie. Viendo si las características del huevo, ya podemos decir si es nana o diminuta. ¿No ven? Entonces aquí ya no es necesario otros exámenes, solo necesitamos de métodos directos. El tratamiento de esta parasitosis lo hacemos con de elección praziquantel. Se puede utilizar también otros antihelmínticos, claro. Sabemos nosotros que no es tan fácil de conseguir el praziquantel aquí en Bolivia, pero de todos modos es el de elección. Si te preguntan por el medicamento de elección es praziquantel. Y si no, otros antihelmínticos como el albendazol, mebendazol. Tenemos otras alternativas, también te menciono otros libros. La nitazoxanida, muy buena para este parásito. Pero ojo, le he puesto un guión porque la nitazoxanida no se utiliza para cualquier cosa. Claro, es un fármaco que tiene un amplio espectro. Sirve tanto como para bacterias, como para helmintos y protozoarios incluso. Pero ¿por qué no nos sirve? ¿Por qué no lo utilizamos? Porque este fármaco se lo guarda para evitar resistencia en casos de pacientes con VIH. Ya lo vamos a avanzar en el cuarto dote también. Bueno, y también tenemos que tomar en cuenta algún tratamiento como por ejemplo hidratación cuando los pacientes tienen diarrea muy fuerte, antiespasmódicos y antihistamínicos para el proceso inflamatorio y el proceso diarreico que se puedan presentar en nuestro paciente. Pero ojo, esta parte de aquí no va a matar al parásito.
Esto se llama tratamiento sintomático. Estos otros fármacos de aquí sí matan el parásito, son un tratamiento etiológico. Y mucho, ojo, pregunta de examen suele ser, con darle praziquantel a tu paciente con inmunolepiosis se elimina todos los parásitos del paciente. Bueno, el caso clínico dice así, mira, si tu paciente viene con inmunolepiosis, le das praziquantel, viene después de 4 meses para ver criterio de cura. Bueno, viene después de semanas, digamos. Viene después de semanas. Y en el copro ya no encuentras huevos y immunolepis, pero el paciente sigue con diarrea, dolor abdominal, su distensión abdominal, sus náuseas, vómitos, todo lo que quieras. Sigue con eso. ¿Por qué pasa eso? Porque el parásito ya ha ocasionado un daño en la mucosa. Ya ha ocasionado el daño en la mucosa. El paracicuantel no va a venir aquí y va a elevar otra vez las vellosidades, ¿no ve? No, para eso necesita tiempo el paciente para recuperarse por completo. Por lo tanto, tratamientos sintomáticos y tratamientos etiológicos son diferentes. Mucho ojo con eso. Criterio de cura, copro negativo después de 4 semanas post-tratamiento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya hemos terminado el tema casi, ya hemos terminado. Pónganle ánimo, chicos, ya estamos terminando. Han visto, es un parásito, parece complicado, pero es sencillo. Lo más complicado tal vez es entender el ciclo biológico, pero si lo has entendido, todo es tranquilo. Son parásitos cosmopolitas. ¿Qué significa eso? En cualquier suelo, en cualquier suelo climático. Tropical, subtropical, altiplánico, lo que quieras. Pero principalmente se encuentran en zonas tropicales. ¿Ok? Principalmente. Son zoonosis. ¿Qué significa eso? También afectan a los animales. ¿A qué animal afectarán en este caso, chicos? ¿Por qué decimos que es una zoonosis? A los roedores. A los roedores. Muy bien, creo que ya se han dormido. A ver, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, chicos. En Bolivia, y estos chicos, por favor, estas cosas que se los he puesto en esos cuadros, sépánselos muy bien. Si se los he puesto en esos cuadritos es porque es importante. ¿Ya? Y bueno, por último, prevención y control, como hemos visto, procesos a nivel personal y controles a nivel de población. ¿Ya? Mira, a nivel de profilaxis, por ejemplo, lo que nos interesa es un lavado de manos, lavado de alimentos, hervir el agua, lo más importante. Cubrir los alimentos de las moscas. Claro, una mosquita puede venir aquí y llevar su parásito hasta tus alimentos, ¿verdad? Puede ser también. Y para el doctor Aguise suele preguntar sobre el método SODIS. ¿En qué consiste el método SODIS? Colocar botellas de agua en el techo de calamina. Ahí es donde colocas botella de agua que no es potable. Para personas que no tengan agua, pues esto. Porque por los rayos ultravioleta del sol, lo que pasa es que estos pasan a través del agua y se reflejan luego por la calamina. Y así después de un tiempo obtienes agua que sí es apta para el consumo. Método SODIS. ¿Ya? Y para el control, muy importante el tratamiento de la familia, porque como hemos visto, es una parasitosis de muy fácil transmisión. Mire, por eso es tan importante en casos de hacinamiento de personas. ¿Ya? La trinización puede servir, pero mejor que la letrinización, dotación del alcantarillado, agua potable, educación a la población y desparasitación masiva. Bueno, chicos, ahora sí, muchas gracias por su atención. Se los estoy dejando ahí un link de Drive con teóricas pasadas, exámenes pasaditos, con libros de parásitos. Vamos a subir también estas diapositivas al grupo digo al grupo vamos a subirlo a este mismo Drive. ¿Ya? Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Gracias por las reacciones también. Gracias por no dormirse. Sé que deben estar muy cansaditos. En 5 minutos, tienen un descansito de 5 minutitos y empezamos con himenolipiosis. ¿Está bien? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta o duda mientras tanto? Bueno, empezamos entonces en un momento con himenolipiosis. Ah, quería mostrarles esto. Quería mostrarles algunos videitos. Miren, por ejemplo, aquí, cómo se mueve dentro del huevito el embrión. Porque aquí se ve incluso a los parásitos adultos. Bien bonitos y sus proglótides trapezoidales se pueden notar acá.
Y acá, estas son grávidas ya, porque miren, están repletas de huevitos de parásitos. Les voy a ir pasando esto entonces también. ¿Ya? Bueno, chicos, no se desconecten, vayan por algo de comer. En 21:45 vamos a empezar con el otro tema.